Muy buenos días, mis apreciados y estimados estudiantes de quinto año A y quinto año B de nivel secundaria de la prestigiosa institución educativa parroquial Antonio Raimondi Oblatos de San José. Quien les saluda nuevamente es el profesor Yacer Pineda Albarrán, que tiene a cargo el desarrollo del área de Ciencia y Tecnología para este año escolar 2020. Antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a elevar una pequeña oración a nuestro Padre Celestial para que nos siga dando fortaleza para poder enfrentar asertivamente y empáticamente esta pandemia producida por el virus COVID-19. Para ello decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Con la misma fe que nosotros profesamos, nos dirigimos a nuestra Madre la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis estimados estudiantes, vamos a iniciar entonces el presente video tutorial con el tema número 4 de la quinta unidad de aprendizaje. Para el día de hoy el tema a trabajar se denomina dilatación térmica. La competencia a desarrollar es la siguiente. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la clase es aplicar los principios de la dilatación lineal en la solución de situaciones físicas. Muy bien, entonces ya hemos definido los principales conceptos pedagógicos del tema del día de hoy. Vamos a ir estudiando algunos elementos y ya en la videoconferencia a través del Microsoft Teams vamos a poder profundizar un poco más a partir de la retroalimentación que se va a desarrollar. Movimiento browniano en los sólidos. Vamos a ver en qué consiste. En los sólidos, las intensas fuerzas de atracción sujetan las moléculas encerradas y juntas en una estructura regular. Las moléculas vibran hacia adelante y hacia atrás, pero sin poder cambiar de posición. Veamos la siguiente gráfica. En este caso, mis apreciados estudiantes, ustedes ven las moléculas, por ejemplo, de un sólido, ¿sí?, que efectivamente están vibrando hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y ello produce un aumento de la temperatura, como ustedes pueden ver en el gráfico de la mano derecha. Pero en ningún momento las moléculas cambian de posición, ¿no? Esto se conoce como el movimiento browniano en los sólidos. Por lo tanto, en un sólido las moléculas vibran, pero no se trasladan. Muy bien. A continuación, vamos a analizar el movimiento browniano en los líquidos. En los líquidos, las moléculas están también juntas. Vibran calmadamente hacia adelante y hacia atrás, pero tiene suficiente energía para vencer la atracción que la sujeta, resultando que estas moléculas pueden cambiar de posición, trasladarse mientras vibran. A ver, vamos a ver en qué consiste. Ahí tenemos entonces las moléculas en los líquidos desarrollando el movimiento browniano, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas moléculas vibran, ¿sí?, pero al mismo tiempo cambian de posición, o sea, se trasladan, como pueden apreciar. Perfecto. Por lo tanto, en un líquido las moléculas vibran y a la vez se trasladan. Perfecto, entonces. Ahí ustedes pueden ver las animaciones que se han colocado en el video para que se entienda de una mejor manera.
Movimiento browniano en un gas. En un gas, las moléculas están muy espaciadas relativamente unas de otras y tienen suficiente energía para ser virtualmente libres de cualquier atracción molecular. Estas moléculas viajan con altas velocidades y también pueden girar. Vamos a ver. Ahí está. Este es un claro ejemplo del movimiento browniano de las moléculas en un gas, ¿no? Ellas giran a gran velocidad y también pueden girar. En un gas, las moléculas se trasladan caóticamente a grandes velocidades, como ustedes pueden ver en la animación que se les está presentando. Perfecto. Entonces ya hemos analizado ya el movimiento browniano en los sólidos, en los líquidos y en un gas. Ahora vamos a ver el concepto de energía interna. La energía interna de un cuerpo es la suma total de las energías cinéticas y potenciales de sus moléculas. Nosotros ya en un momento hemos estudiado qué es energía cinética y potencial, ¿correcto? La energía cinética de las moléculas se debe a su traslación, vibración y o rotación, movimiento browniano. La energía potencial se debe a la interacción molecular, ¿no? Muy bien. Entonces, producto de ello, tenemos este tipo de representación, ¿no? Que me está dando la idea de la energía interna. En este caso, que es el producto de las energías cinéticas y potenciales de sus moléculas. Por lo tanto, la energía interna de un cuerpo es una consecuencia de la interacción molecular y el movimiento browniano. Es la combinación de ambos fenómenos. Perfecto. Aquí he conseguido esta representación para que se pueda entender de una mejor manera. Por ejemplo, cómo es el movimiento browniano de las moléculas en los sólidos. Miren, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? No cambian de posición, como ustedes pueden ver, permanecen en una misma, encerrados en una misma cuadrícula. En los líquidos, se da cuenta, tienen la posibilidad de cambiar de posición, ¿no? Al mismo tiempo que van vibrando. Y en los gases, miren cómo se mueven caóticamente, ¿no? Muy bien, girando de un lado hacia otro. Perfecto, entonces. Vamos a ver algunos elementos adicionales también, como por ejemplo, ¿qué es la temperatura? Sabemos que las moléculas que componen un objeto están en constante movimiento y que estas moléculas poseen energía cinética. Luego podemos afirmar lo siguiente. A ver, por ejemplo, en este caso nosotros vemos el efecto de la temperatura de los líquidos, ¿sí? Como a medida de que las moléculas van tomando mayor energía cinética, ¿sí? Y mayor energía potencial, la temperatura va aumentando en este caso, ¿correcto? Si bien es cierto, la temperatura está asociado a la temperatura del cuerpo en muchos casos. En este caso, por ejemplo, se está asociando al movimiento de las moléculas en un líquido, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las moléculas, ya sea de un líquido, de un sólido o de un gas. Por consiguiente, un objeto de mayor temperatura que otro tiene mayor energía cinética promedio por molécula. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor movimiento molecular. Medida de la temperatura. Cualquier instrumento para medir la temperatura se denomina termómetro, eso nosotros lo conocemos. Para medir la temperatura se aprovecha de alguna propiedad física medible que varíe con la variación de la temperatura. Por ejemplo, con la variación de la temperatura puede variar la longitud de una barra, el volumen de un líquido, la resistencia eléctrica, el color de un filamento. Y estos conceptos, estos elementos, vamos a ir poco a poco entendiéndolos conforme analicemos los tipos de dilataciones que vamos a ver a continuación. Dilatación. Antes de hablar sobre dilatación lineal, vamos a analizar un poco el concepto de dilatación.
Denominamos dilatación térmica cuando las dimensiones de un cuerpo, sea longitud, superficie o volumen, varían como una consecuencia de los cambios en la temperatura del cuerpo. Dependiendo de las dimensiones predominantes del cuerpo, las dilataciones pueden ser. Hay de tres tipos: las dilataciones lineales, que es lo que vamos a analizar el día de hoy a través de ejemplos; las dilataciones superficiales, que lo vamos a dejar para la próxima clase, para el próximo video tutorial; y las dilataciones volumétricas, que también lo vamos a trabajar en la próxima sesión. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en la dilatación lineal. Vamos a ver algunos conceptos, algunas fórmulas y algunos ejemplos para que se pueda entender. Vamos a ir dando lectura y vamos a ir analizando. En un laboratorio empleamos un alambre de longitud L sub 0, que es longitud inicial, a temperatura T sub 0, temperatura inicial. Si este alambre es calentado uniformemente hasta una temperatura T sub F, observamos que el alambre se dilata hasta una longitud L sub F. Luego ha sucedido una dilatación lineal. Vamos a ver en qué consiste. La dilatación lineal depende de la longitud inicial del alambre, que está representado con L sub 0, la variación de la temperatura delta T. ¿Sí? Son elementos que poco a poco vamos a ir entendiendo mejor, ¿sí? Y también a través de la videoconferencia en el Microsoft Teams. Entonces, la variación de la temperatura es igual, ¿no? La temperatura final menos la temperatura inicial. Eso sí es bastante claro, es una simple diferencia. Ahora, la sustancia que constituye el alambre. Muy bien, ese es otro elemento también que nosotros tenemos que tener en cuenta para estudiar la dilatación lineal. Aquí tenemos el gráfico. Inicialmente, el alambre tenía una longitud L sub 0 y una temperatura T sub 0. Cuando es calentado de manera uniforme, este alambre se va a dilatar o se va a aumentar de tamaño, llegando a obtener una longitud F, que es considerada longitud final, y una temperatura final. Entonces, aumenta de tamaño debido a la alteración en el movimiento de las moléculas, ¿no? Lo que nosotros estudiábamos en el movimiento browniano, ¿no? Entonces, ello nos lleva a lo siguiente: a la variación de la longitud, que es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿eh? Variación de temperatura y variación de longitud. Ahora vamos a analizar el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué cosa es el coeficiente de dilatación lineal? Anteriormente hemos mencionado que la dilatación lineal depende de la sustancia que constituye el alambre. Esta sustancia es caracterizada a través de coeficientes de dilatación lineales, denominados alfa, que se ha definido como alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, es igual al cociente entre la variación de longitud entre el producto de la variación de la temperatura por la longitud inicial del alambre, del cuerpo en ese caso que se está estudiando. Tenemos aquí algunos coeficientes de dilatación lineal en el hierro, en el concreto, en el aluminio y en el cobre. ¿Correcto? Y en el cobre. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones, en este caso, que vamos a utilizar en la idea de dilatación lineal. La primera, ¿no? En este caso, la variación de longitud se puede calcular también como el producto de estos tres elementos. El coeficiente de dilatación lineal, que ya hemos visto en qué consiste, ¿sí? La longitud inicial del alambre, del metal, del tubo, etc. Y también multiplicado por la variación de la temperatura. Esta es una de las primeras ecuaciones que vamos a ir utilizando en la solución de los ejercicios. Y la segunda ecuación es la siguiente. Un poquito más extensa, pero también igual de sencilla. La longitud final es igual a longitud inicial multiplicado por 1 más alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal,
multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial, que vendría a ser la variación de la temperatura, ¿no? Son dos fórmulas que nosotros vamos a ir aplicando progresivamente, ¿sí? Y a través de los ejemplos vamos a poderlo entender mejor. Ejemplo. Cuando una barra metálica de 2 metros de longitud se calienta en 100 grados centígrados, me indica el problema, se dilata 1 milímetro. Encuentre el coeficiente de dilatación lineal de esta barra. Un problema bastante sencillo que nos va a servir para aplicación de las principales fórmulas. La dilatación es de 1 milímetro. Vamos recordando por notación científica, ¿sí? Y esto vamos a anotarlo. 1 milímetro es equivalente a 10 a la menos 3 metros. ¿Correcto? Vamos a trabajarlo en metros de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, 1 milímetro, que es representado por 2 m's juntas, es igual o equivalente a 10 a la menos 3 metros. Luego, tenemos la siguiente fórmula de la diferencia de longitud, ¿sí? Es igual al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial, en este caso de la barra metálica, por la variación de la temperatura. Entonces, en este caso, me dan de dato que la diferencia de longitud, o sea, la dilatación lineal de la barra es igual a 10 a la menos 3 metros, que es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación, por la longitud inicial, que es igual a 2 metros, por la variación de la temperatura, que es igual a 100 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar las operaciones algebraicas. Bueno, metros se elimina con metros, ¿correcto? 100 lo hemos expresado como 10 elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado, que está multiplicando a la derecha, lo hemos pasado a dividir a la izquierda. Entonces, nos va a quedar 10 elevado a la menos 3 dividido entre 10 al cuadrado, me queda por teoría de exponentes 10 elevado a la menos 5. 2 grados centígrados lo hemos pasado a dividir al lado izquierdo. Y como ustedes conocen, como tenemos 2 en el denominador, tenemos la fracción 1 medio, que es equivalente a 0,5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿no? Porque centígrados sube y el exponente 1 cambia a negativo. Muy bien. Que en este caso son las unidades del coeficiente de dilatación lineal. Segundo ejemplo. Un tubo de metal tiene una longitud de 1 metro a 20 grados centígrados. Se hace pasar a través de él vapor de agua a 95 grados centígrados y se observa que se alarga hasta 1,003 metros. El coeficiente de dilatación del metal es, a ver, vamos a analizarlo. Solución. En este caso, por ejemplo, vamos a obtener que la dilatación lineal o la diferencia de longitudes es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Como dato me dan que la longitud final es 1,003 metros, porque me indica que se alarga hasta esa longitud, menos la longitud inicial que es igual a 1, o sea 1 metro. Desarrollamos la operación y me va a quedar que la diferencia de longitud es igual a 0,003. Muy bien. Ahora 0,003 es igual a 3 sobre 1000. 1000 es expresado como 10 al cubo en el denominador. Y automáticamente obtenemos que la variación de la longitud es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros, debido a que 10 al cubo cuando sube al numerador cambia el exponente al signo negativo. Bien, eso nosotros lo conocemos por álgebra, pero de todas maneras estamos recordando esa parte. Ahora vamos a aplicar la fórmula que nosotros conocemos. Diferencia de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de la temperatura. Vamos a reemplazar entonces los datos. Diferencia de longitud es igual a 3 por 10 a la menos 3 es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial, que es 1, por la variación de la temperatura. 95, que es la temperatura final, menos 20 grados centígrados, que es la temperatura inicial. Y nos da como resultado 75 grados
como lo podemos observar aquí en la presentación. Entonces, 75 que está en el lado derecho de la ecuación pasa a dividir. 3 dividido entre 75 es igual a 0.04. Entonces vamos a expresar a 0.04 como fracción, quedándome 4 sobre 100. 100 es igual a 10 al cuadrado. Y al final la respuesta va a quedar que el coeficiente de dilatación lineal del metal es 4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Muy bien. Nos despedimos con la siguiente frase. Soy Raimondino responsable, yo me quedo en casa. Hasta una próxima oportunidad, mis estimados estudiantes. Y no se olviden de ingresar a la videoconferencia a través del Teams, ¿sí? Donde ustedes van a poder tener la oportunidad de dar sus aportes, elaborar sus propias estrategias y de esa manera realizar el conversatorio para intercambiar experiencias en el desarrollo del tema. Muy bien.